Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar una serie de predicaciones de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Si quieres ir abriendo tu Biblia en la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, capítulo 1. Y les comento esto porque prácticamente son casi 3 meses los que vamos a estar estudiando esta carta. En la medida en que tú puedas en casa, en la semana, estar leyendo la carta, va a servir mucho porque pues vamos a ir entendiendo de una manera pues más amplia, ¿verdad? La palabra de Dios. Y le vamos a entrar a Filipenses capítulo 1 y hoy vamos a estudiar los versículos del 1 al 11. Hermanos míos, cuando amamos a alguien, oramos por esa persona, ¿verdad? Pero, ¿qué oramos? ¿Qué le pedimos al Señor por esa persona que amamos, que queremos? ¿Por su comodidad? ¿Por su salud? ¿Por su éxito? Porque a lo mejor está en un momento de dificultad y le decimos, Señor, ayúdale y dile qué es lo que tiene que proceder. O tal vez oramos por su carácter, por su manera de ser. El pasaje que vamos a estudiar hoy, hermanos, nos reta y nos desafía a reevaluar el contenido de nuestras oraciones. Aquellos que hemos tenido el privilegio de tener hijos, pues vemos cómo la manera de, conforme vamos creciendo, las peticiones de nuestros hijos empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque van madurando, van conociendo el mundo, van teniendo experiencias. Antes a mis hijos con un carrito de Hot Wheels era suficiente que se ponían muy contentos. Ahora ya no. Ahora yo no les puedo regalar ese carrito. A lo mejor me lo reciben, ¿no? Pero eso ya no le es satisfactorio. O a lo mejor tu hijo te pide una paleta o te pide un gansito y se lo compras y se pone muy feliz. Pero ¿sabes qué, hermano? Hermana, que muchas veces pasándolo a la adultez espiritual, a la madurez espiritual, nosotros le andamos pidiendo a Dios un Hot Wheels o un gansito. Porque nuestro crecimiento espiritual es pequeño, no lo conocemos. Y en lugar de estarle pidiendo las cosas que nos ayuden a acercarnos a Él, que nos permitan ser más sabios para tomar decisiones correctas en la vida, le pedimos un gansito. Y hoy la enseñanza nos desafía a que reevaluemos, que pensemos que lo que le estamos pidiendo al Señor es algo correcto a la luz de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Reconocemos, Señor, que tú eres la fuente de toda sabiduría. Te pedimos que ilumines nuestra mente y nuestro corazón con tu espíritu. Te rogamos por sabiduría de lo alto, para conocerte mejor, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para entender tu palabra. Guíanos y danos discernimiento para aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos a ver las maravillas de tus mandamientos. Que tu conocimiento, Señor, sea nuestro tesoro. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, esta carta de Pablo a los filipenses no fue escrita en un estudio con un café al lado, con música de fondo, en un lugar en donde huele bien. No. Esta carta fue escrita en una cárcel, en una prisión. Y siempre es importante, como parte del estudio de la palabra de Dios, conocer el contexto en el que fue escrita ese documento. El contexto del sufrimiento
combinado con la relación entre el autor, que es Pablo, y los destinatarios, son la iglesia de Filipos, proporciona la esencia del texto y por eso vamos a entender muchas cosas del por qué se escribió así. Pablo está en la cárcel. Todo indica que fue Roma, o mucha evidencia indica que fue Roma, por ahí de los años 60, 62. Ahí nada más para que vayamos ubicando. ¿Cuánto tiempo tenía que Jesús había ascendido a los cielos? Más o menos, estamos hablando del 60, 62. Y eso te lo comento para que nuestra mente empiece a acostumbrarse a analizar lo que escuchamos y lo que vamos aprendiendo. ¿A qué edad murió Jesús? A los 33, ¿no? Más o menos. Entonces échale que 33 años después está escribiendo esta carta. Y esta carta pertenece a las epístolas de la cárcel o de la prisión, junto con ¿cuál? Con Efesios, Colosenses y Filemón. Fueron 4 cartas que así se conocen, epístolas de la prisión. Pablo está en cadenas por predicar la palabra de Dios. Fue un prisionero por la causa de Cristo. Y esto vale la pena recalcarlo en el sentido, hermanos, de que muchas veces nosotros, al andar haciendo cosas que le agradan a Dios, nos empezamos a sentir un poquito como que nos empiezan a salir alitas, ¿no? Ay, es que ya hice esto y es que ya hice aquello. Y en esos momentos vale la pena recordar historias como la de Pablo, que por andar predicando la palabra de Dios estuvo en la cárcel. O le dieron, dice ahí en Corintios, 39 latigazos, ¿no? Y no sé, un sinfín de cosas que pasa aquellos que llevan el mensaje de la palabra de Dios. El sufrimiento y la restricción física de Pablo agudizó su visión espiritual. Y fíjate que muchas de las cosas que podemos tener como ganancia, como ventaja de los sufrimientos que pasamos en esta vida, es que te hacen ver, te hacen madurar y te permiten visualizar la vida de una manera diferente. Si entraste en una crisis económica por no haber administrado de manera correcta los recursos que el Señor te provee, esa crisis puede tener un beneficio a futuro, decir, creo que la manera en que yo estoy gastando el dinero no es la correcta. No tengo contentamiento, por ejemplo. Ya tengo ciertas cosas y con esto puedo llevar a cabo las situaciones. Y no comprar. Recordaba y platicaba con mi esposa en la semana que conocíamos a una señora que tenía 3 lavadoras porque a ella le gustaba comprar la oferta. Entonces, si ya tenía una, llegó una oferta y compró la segunda, llegó otra oferta y compró la tercera. Usaba una. El hecho de que un hombre encadenado, con el riesgo de ser ejecutado porque estaba en el contexto en el que estaba escribiendo Pablo, es que lo podían matar, ¿eh? O sea, no nada más, fíjense, ahí hay una secuencia que la palabra de Dios nos enseña. Los cristianos del siglo I, y bueno, hoy, hermanos, hoy están matando cristianos en el mundo. No tienen esta libertad que tú y yo tenemos hoy de estar estudiando la palabra de Dios. Hoy te matan por tener una Biblia. En aquel entonces, en el siglo I, primero te amenazaban, porque ¿quién era el Dios en aquel entonces? César. Acuérdense que había el imperio romano conquistado ahí. Te amenazaban. Si no entendías, te encarcelaban. Si no entendías, te torturaban. Y si no entendías, te mataban. Y al menos que me equivoque, creo que tú y yo no hemos pasado por esa situación. Y fíjate, esta persona, Pablo, un hombre encadenado con el riesgo de ser ejecutado, escribe una carta de gozo, y la palabra gozo y regocijarse se repite de manera continua en la carta. Era algo contrario a lo que tú y yo pensamos. Poniéndome como ejemplo, yo creo que si estuviera yo en la cárcel, lo primero, oren por mí, porque estoy triste, por mí, porque esto, por mí, por esto, por mí. No. Ahorita vamos a ver el contenido de la oración de Pablo,
que Pablo dice, él está en otra esfera. ¿Y saben por qué? En otro escenario, porque el Espíritu Santo le está dando un discernimiento para darse cuenta que esto es transitorio, que forma parte del plan de Dios. Y que muchas veces nosotros nuestra visión es pequeña y no lo alcanzamos a ver. Y en este contexto redefine las prioridades cristianas. La oración de Pablo no es por su liberación ni porque cese el sufrimiento de los filipenses, porque aquí no nada más era el que estaba sufriendo, era Pablo. La iglesia de Filipos estaba pasando por todo esto que acabo de comentar, por persecución, por muerte. ¿Saben por qué está preocupado Pablo? Por su madurez espiritual. Por la madurez espiritual de la iglesia de Filipos. Eso es lo importante, lo que le interesaba a Pablo en esta carta. La mayor amenaza del sufrimiento, hermanos, no es el dolor físico. Es la posibilidad de perder tu discernimiento espiritual, que empieces a optar ante las adversidades, decir, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no quiero saber nada del Señor. A mí me ha ido muy mal, entonces yo ya no voy. Entonces esa capacidad dada por el Espíritu Santo, la empiezas a desechar. El amor por tu familia, por los hermanos, es algo que también tenemos el riesgo de perder ante las adversidades si no tenemos cuidado. ¿Y sabes cuál? Que creo que es para mí la más peligrosa, la perspectiva escatológica. ¿Qué quiere decir esto? La visión y la esperanza que tenemos en el futuro con el Señor. Porque aquí estamos de paso y nos encerramos en el segundo, en el minuto. Pues yo creo que más bien, como dice mi suegro, en una micra de segundo que significa o implica la eternidad que vamos a vivir con el Señor. Yo creo que muchos, hermanos, estando en el cielo, cuando nos demos cuenta del gran problema que teníamos en aquel 2000XX, era una micra de segundo en la eternidad que yo estoy viviendo ahora con el Señor. Es decir, yo estaba angustiado y estaba desesperado, pero no significaba nada. El gozo de Pablo se basa en una comunión con Cristo y con la iglesia de Filipos, que era una relación cálida, era afectuosa. Esta iglesia, hermanos, fue fundada durante su segundo viaje misionero. Déjenme hacerle un poquito de publicidad al curso de los viernes. Va a llegar el momento en que vamos a estudiar los viajes misioneros de Pablo, lugar por lugar, y por qué fue que fue a esos lugares, cuánto tiempo duró, quién financió los viajes. A veces nada más porque vamos a ir de aquí a Acapulco, híjole, no es que el dinero, que el transporte. Él anduvo en toda Asia y llegó hasta Europa. ¿Y quién pagó eso? ¿Qué comió? ¿Cómo se vistió? ¿En dónde se hospedó? Y no duró un día, no duró una semana, duraba meses. Los viajes misioneros de Pablo duraron meses, hermanos. Cuando te empiezas a dar cuenta de todo esto, dices, ¿y yo de qué me quejo, no? Y les voy a dejar una tarea, hermanos. Si vamos a estar estudiando la carta a la iglesia de Filipos, hay que estudiar o hay que leer Hechos 16. Porque cuando tú leas Hechos 16, que es en cuando llegó Pablo, cómo llegó, fue un acto sobrenatural a ese lugar para predicar la palabra y quiénes fueron los primeros que le escucharon. Las cartas a las iglesias, hermanos, no fue así como de generación espontánea que dijo, Pablo estaba en la cárcel ahí en un lugar maloliente y dijo, ¿a quién le escribo? A los filipenses. ¿De dónde? ¿Cuándo los conoció? ¿Por qué los conoció? Eso lo vamos a estar estudiando los viernes. Pero si tú lees Hechos 16 vas a entender muchas cosas de la carta. Fue la primera iglesia de Europa. Hoy Filipos forma parte de lo que es Grecia. Y desde el principio esta iglesia apoyó a Pablo en su ministerio, con dinero. No tan solo con su participación, también incluso con dinero.
fueron leales mientras estaba en la prisión, no fueron espectadores, sino que contribuyeron con Pablo. Y hoy vamos a analizar ese flujo de pensamiento de Pablo desde su confianza en Dios hasta la oración por la madurez de la iglesia. Y Pablo ora con gozo por los filipenses, confiando en la obra soberana de Dios, para que su amor no sea ingenuo, sino que sea un amor maduro, que abunde en dos cosas principalmente, hermanos: en conocimiento profundo del Señor y en ese discernimiento práctico. ¿Qué pasa con estas predicaciones, con la clase dominical, con los estudios bíblicos que hacemos los viernes? ¿Para qué son? Para que cuando tú te enfrentes el día de mañana o en el momento que sigue en tomar una decisión, con esa sabiduría que te da la palabra de Dios, tomes la decisión correcta. Primero, para agradarle a Dios, ¿no? Porque estamos obedeciendo. Y en segundo lugar, para que tomes una decisión correcta. Hermanos míos, si practicamos este amor inteligente, vamos a probar lo que es excelente, vivir vidas de integridad, y vamos entonces ahora sí producir frutos abundantes de justicia. Y todo esto, ¿en qué va a resultar? En darle la honra y la gloria a Dios. El cristiano maduro, no tenemos un barómetro. Un barómetro es algo que te sirve para medir algo, que te diga, oye, yo espiritualmente estoy en este nivel. No lo tenemos. A lo mejor aquí lo pondríamos y pásale al frente y te mides, ¿no? Y mides tu grado de crecimiento espiritual. No lo tenemos. Pero, como dicen por ahí, hay señales que te permiten ir viendo qué tan maduro espiritualmente eres. Primero, ahorita te voy a decir dos. El cristiano maduro se fundamenta en la confianza absoluta en la obra de Dios. Es que yo no entiendo por qué me quedé sin trabajo, Señor. Si yo estoy predicando, ahora estoy de pastor en una iglesia, ¿por qué me quedé sin trabajo? La confianza absoluta en la obra de Dios. Tú tienes el control del futuro. No me agrada, no lo entiendo, pero sé que forma parte del plan. Señor, ayúdame a entenderlo. Y si no logro entenderlo, dame la fortaleza para seguir adelante. Pero hablábamos hace rato en la clase dominical que luego, ¿qué actitudes tomamos? ¿Por qué? O sea, la hormiguita diciéndote, ¿por qué? Nosotros cuestionando a Dios. Nuestra mente pequeña y chiquita, diminuta, comparado con la soberanía de Dios. Y la otra, el cristiano maduro busca. Y no es una búsqueda, pues ahí como se vaya dando, ¿no? Conforme voy aprendiendo, no. Anda buscando el cristiano maduro anda buscando de una manera diligente. O sea, ¿cómo le hago para entender la palabra de Dios? Busca activamente un amor inteligente que va a discernir lo mejor y que ese discernimiento le va a hacer producir un carácter íntegro, una manera de ser diferente que da fruto para la gloria de Dios. Hermanos, la palabra de Dios, dice un pastor, no es información. La palabra de Dios es transformación. La palabra de Dios te transforma. El pasaje de Filipenses 1 al 11 puede dividirse en tres movimientos. El primero, el saludo, que es el versículo 1 y 2. 2, la acción de gracias y confianza, versículos 3 al 8. Y la oración por la madurez, versículos 9 al 11. Le voy a dar lectura a los versículos 1 y 2 de Filipenses 1 y vamos a ver el saludo e identidad. Pablo y Timoteo. Cuando leas Hechos 16 vas a entender por qué está Timoteo ahí con Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De entrada, aquí también las cartas de Pablo, las cartas que están mencionadas en el Nuevo Testamento, tienen una estructura, tienen una introducción
tienen un cuerpo y tienen una conclusión. Eso también lo vamos a ver los viernes. Así que te sigo invitando a que vengas para que las conozcas. Entonces aquí Pablo, en el saludo, en esta introducción, no se está presentando como el gran apóstol. Se está presentando, junto con Timoteo, como siervos. Y a lo mejor esa palabra para nosotros no nos dice mucho, pero en el griego, que es en el idioma original que se escribió esta carta, significa esclavo. A ti si alguien te dice esclavo, ya de entrada, te ofende. ¿Cómo yo voy a ser esclavo? Y ellos se anuncian como esclavos. ¿Y qué es un esclavo? Que muchas veces uno diría, oye, es que yo quiero ser siervo del Señor. Oye, a ver, espérate. En la Biblia dice que el siervo del Señor es un esclavo. ¿Y qué significa eso? Que es propiedad de su amo y que está totalmente dedicado a realizar la voluntad de su amo. Ya no me gustó. Muchas veces, ¿con qué ligereza? Muchos de los que se paran en los púlpitos, yo soy el siervo del Señor. Híjole, ten cuidado, hermano. Porque los siervos son esclavos, los siervos del Señor son esclavos que son propiedad del Señor y que están totalmente dedicados a realizar la voluntad de su amo, que es Jesucristo. Y esto establece inmediatamente el tono de humildad del apóstol al escribir la carta. Una actitud de servidumbre. Santos obispos y diáconos, que es parte del saludo, saluda a la congregación primero a los santos. Ya recordamos y hemos definido la palabra de santos. Santos en el griego no tenía una connotación espiritual grande. Santos es un sinónimo como decir separados en el español. Así que no nos espantemos. ¿Eres santo? Sí, soy santo. Los demás, la gente que no conoce, va a ahora resulta, ¿no? Que muy santo. Santo quiere decir que está separado. ¿Separado para qué? Para el Señor. Ahí empieza ya a cambiar todo, ¿no? Estaba escribiéndose a los santos, a la iglesia y al liderazgo, que eran los obispos y los diáconos. Gracia y paz, dice el versículo 2. Y este es el saludo teológico. Fíjense que muchas veces pensamos que estas pequeñas cosas no tienen nada que ver, pero aquí hay un orden y hay un porqué. Saluda a Pablo con gracia y paz. Combina el saludo griego, gracia. Para el judío era extraño este concepto de la gracia, pero para el griego no, o para el gentil no. Y sin embargo, la parte de la paz, para el hebreo, para el judío, significaba mucho. Ahora, el orden es la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? El favor inmerecido que el Señor me ha dado. Pero no solamente es eso. Es el poder habilitador de Dios. Tú y yo no podemos llevar la vida que la palabra de Dios nos exige, nos demanda y nos obliga con nuestras propias fuerzas. Olvídalo, no puedes, es imposible, porque somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y además, ¿sabes qué? Si lo hacemos, al ratito vamos a estar hablando diciendo, ay, es que yo dejé esto y ahora soy muy bueno. Empezamos nosotros a atribuirnos cosas, cuando en realidad el Señor nos ha habilitado por su gracia la capacidad de poder tener un control, un dominio propio, por ejemplo, ¿no? El orden es la gracia, el favor inmerecido y el poder habilitador de Dios es siempre la fuente de todo. Todo lo que hacemos tú y yo dentro de nuestra vida cristiana después de Cristo es por pura gracia, hermanos, porque el Señor nos ha dado esa capacidad. Y la paz es la plenitud y la reconciliación con Dios y con los demás. No nada más con Dios, es tanto horizontal o vertical. Horizontal me refiero aquí entre todos, ¿no? En la iglesia y con el Señor. Ahora, esa paz siempre es resultado de la gracia. Ahora, ¿cuál es el motor de la oración? Hay gratitud, comunión y confianza. Vamos a analizar los versículos 3 al 5, que es el gozo fundamentado en la confianza en Dios. Doy gracias a mi Dios, versículo 3,
siempre que me acuerdo de ustedes. Pablo los lleva en la mente a esta iglesia. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes, a causa de su participación. Aquí les ya está dando el motivo. ¿Por qué estoy obrando por ustedes? Porque son equipo, son mis hermanos, somos familia, estamos trabajando para el Señor. Y eso me causa gozo. A causa de su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. A manera de ejemplo, les platico que, y creo que por ahí ya lo había hecho, hace algunos meses que fuimos a un evento a la iglesia de Grace, pues está todo ahí en Los Ángeles, está todo este movimiento contra los migrantes. Y realmente iba mi esposa, mi hijo y yo, al menos yo, con mucha incertidumbre de cómo nos iba a ir. Y luego el cruzar con el cónsul y los cuestionamientos y que el papel y que la visa y que el avión y que todo es un estrés. Pero llegábamos a la iglesia, hermanos, hermano, nos recibían con un cariño los hermanos ahí en la iglesia. La coinonía en las iglesias cristianas son preciosas, hermanos. A donde tú vayas y llegas a una iglesia cristiana, luego sientes el calor, el afecto de los hermanos. El fundamento de nuestra oración debe ser la confianza en la obra de Dios. La fe en el Señor, hermanos, va a establecer la seguridad que nos permite orar por la santificación de cada uno de nosotros. Pablo ora con gozo porque recuerda la participación de los hermanos. Y esa participación es visible. Como dice por ahí Santiago, ¿no? Que ves a un hermano que tiene una necesidad y tú simplemente, voy a orar por ti. Sí, está bien que ores, pero si está en tus manos proveerle algo para satisfacer su necesidad, su consuelo, hay que hacerlo. Hay que hacer visible y constante esa comunión entre la iglesia. Y eso le da una confianza inalterable en Dios. Nuestra confianza descansa en la fidelidad soberana de Dios. Dice ahí en el versículo 6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo inicia su carta con gozo. No es una emoción superficial, hermanos. Sí, estoy contento. No, es una gratitud profunda con ellos porque lo apoyaron. Y uno de los propósitos de haber hecho pasar a los hermanos al frente, hermanos, es porque estamos pidiendo el apoyo de la iglesia para realizar la obra del Señor. Y la causa por la que Pablo da gracias o ora por ellos es por su participación. Ahora, no es un compañerismo solamente social y que te invito a este evento de varones como en algunas iglesias o de damas y vamos a convivir, vamos a comer. No era ese compañerismo, hermanos. Era un compañerismo de participar, de contribuir. ¿Qué estás haciendo para la iglesia del Señor? Era una asociación activa. Te voy a pedir que vayas al capítulo 4, porque aquí también incluye parte, y ya lo estudiaremos más a fondo, 4:15 de esta carta, porque incluyó un generoso apoyo financiero. Dice en Filipenses 4:15, ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, Hechos 16, por eso es importante, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. ¿Cómo no los iba a amar Pablo? Está en un viaje misionero, con carencias, con peligros, con hambre, frío. Ahora en estos fríos estamos adentro de nuestra cama y ya hace mucho frío. Pues así andaba Pablo predicando la palabra. Y se gozaba, no se quejaba.
lo han hecho desde el primer día hasta ahora, demostrando una constancia admirable. Tenemos un reto. Ahora este desafío, retos, metas, hemos estado mencionándolos mucho en este día domingo, porque estamos iniciando el año, hermanos. Tenemos el reto de cultivar gratitud, no cuando nos va bien, hermanos. Eso sale muy fácil. Hasta un inconverso lo hace. La meta es cultivar la gratitud en la adversidad. Sin trabajo, con el refrigerador vacío, en la cama, en un hospital. Tenemos que cultivar la gratitud al Señor. Pablo modela el gozo que no depende de las circunstancias. Cultivemos la gratitud fundamentada en dos realidades inmutables, en la fidelidad de Dios y en la comunión de la iglesia. Por eso es importante que ahora, a través de las oraciones, de este ministerio que vamos a iniciar, de estos momentos que vamos a tener entre la clase dominical y el servicio, empecemos a tener una comunión más cercana entre nosotros, hermanos. Que no nos sintamos solos. En medio de nuestras propias prisiones, ¿cuáles son? La enfermedad, la dificultad laboral, los conflictos familiares. ¿Podemos, hermanos, es pregunta, podemos dar gracias a Dios por la obra que está haciendo en ti y en mí? Tenemos que cultivar la gratitud. Versículo 6. Aquí la convicción teológica central. Este es un versículo que se utiliza muchas veces y muchos seguramente lo han escuchado. Dice Pablo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y este versículo establece la doctrina de la preservación y la perseverancia de los santos. ¿Y qué es eso, hermano? Bueno, los domingos en teología sistemática lo vamos a ver más profundo, pero bueno, ahorita les doy una pequeña definición. La doctrina de la perseverancia de los santos o preservación enseña que aquellos que Dios ha salvado verdaderamente no pueden perder su salvación, porque no depende de ti, no depende de mi esfuerzo, depende de Dios. Perseverarán en la fe hasta el fin, gracias al poder de Dios, culminando en la vida eterna con el Señor. La certeza, la seguridad de esta preservación es un consuelo para el creyente, pero no puede ser una excusa para pecar. Como ya soy salvo, pues entonces ahora sí, bebamos y comamos. No, entonces no hemos entendido. O sea, si yo es que dice que el Señor, es de Él la salvación, entonces yo ya no la puedo perder. Yo ya levanté mi mano, se hizo la oración mágica, me pusieron las manos, yo ya soy salvo, pues viva la vida. No has entendido, no he entendido. Los verdaderos elegidos van a mostrar frutos de fe y de arrepentimiento. Son evidencias que la misma palabra de Dios da. Recordemos que la seguridad de nuestra salvación viene de la fidelidad de Dios y de la obra intercesora de Cristo, no de esfuerzos humanos. Acompáñame a Romanos 8:38. Y aquí en Romanos 8, Pablo está haciendo una declaración en donde si el Señor te ha elegido, si el Señor ha determinado que tú seas parte de su pueblo, este es uno de los versículos en donde si tienes alguna duda tú te puedes agarrar. Dice Romanos 8:38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios hacia ti, hermano, hermana. La participación de la iglesia de Filipos no es solamente la razón de la gratitud de Pablo, es la evidencia tangible para su confianza y la seguridad de la obra de Dios, de su ministerio de Pablo.
Pablo ve que eso lo puedes experimentar tú y yo cuando estamos inmersos, involucrados en la comunión con el Señor. Nos da una visión diferente, una perspectiva diferente de la vida, una participación horizontal y constante de ellos, desde el primer día. Y está convencido, persuadido, está seguro de que Dios está obrando en la iglesia de Filipos. La comunión es visible y fiel de la iglesia, es la prueba de la gracia invisible que el Señor ofrece. La buena obra, que es la salvación, si tú ves ahí en el 6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿cuál es esa buena obra? La salvación. La gracia santificante iniciada por Dios. El nuevo nacimiento, el Señor te hizo reconocer quién eras y en ese momento dices, Señor, aquí estoy y perdóname. El que comenzó, Dios es el soberano y el iniciador, la va a perfeccionar. El verbo significa que va a llevar al fin, te va a complementar totalmente. Y hay una certeza absoluta de esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. O tú te vayas o te lleve el Señor. Y es un marco de tiempo escatológico. Escatología, que es parte de lo que también vamos a estudiar en teología sistemática, se refiere a los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Hoy. Hoy. La santificación progresiva, hermanos, es un proceso que dura toda la vida y va a alcanzar su culminación hasta que el Señor venga. Descansemos en la soberanía de Dios. No dudemos del Señor. Ahora, estamos en una cultura de autoayuda. Tú puedes, tú tienes fuerza de voluntad, tú eres alguien que lo puede hacer. Este versículo es algo que nos debe dar esperanza. Nuestra santificación y perseverancia no son un proyecto tuyo, son un proyecto de Dios. ¿Recuerdan que hace 8 días decíamos que el Padre le prometía al Hijo una iglesia, una congregación? Y que tú eras parte de una evidencia de que Dios Padre le estaba dando a Dios Hijo, cada creyente. Tú eres parte del proyecto de Dios. Esto combate el orgullo y la desesperación, y el orgullo porque muchas veces pensamos que lo que hemos estado logrando después de Cristo es porque yo soy muy inteligente y muy bueno, no. Es pura gracia. O desesperación porque, ay, es que no puedo con esto. Mi carácter, mi pecado me lleva una vez y otra vez. No te desesperes, pero tampoco te vayas al otro extremo de que creas que tú lo estás haciendo por ti mismo, por tu propio esfuerzo. Todo es pura gracia. La perseverancia de Dios, el que comenzó la obra, la va a perfeccionar. Acompáñame a 1 Corintios 1, 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Y esto es constante en la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, les está diciendo Pablo que él también, hablando del Señor, los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra de Dios en cada uno de nosotros. A través de su Espíritu Santo, el Señor nos ha habilitado. Recordemos que la gracia sí es ese favor inmerecido, pero el poder habilitador que el Señor nos da para seguir su obra. En el día de nuestro Señor Jesucristo, irreprensibles. Versículos, regresemos a Filipenses 1, versículos 7 y 8. Ahora vamos a ver la parte pastoral de Pablo. Aquí ya empieza a tocarse un tema más íntimo, déjenme ponerlo así. Dice en 1:7 de Filipenses, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, no nada más los lleva en la mente, los lleva en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro, los extraño a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo refuerza su confianza basándose
en su profundo afecto pastoral. Los llevo en el corazón. Y esto es un amor que fluye de Cristo. El hecho de que tú y yo nos relacionemos como iglesia no es porque a ti te nació ir y saludar al hermano y platicar con él y orar con él. Eso lo pone el Señor en tu corazón. Ahora vamos a entrarle a la parte medular del mensaje de hoy, hermanos. La oración apostólica. Fíjense por lo que está pidiendo. Vamos a entrar a el núcleo teológico del pasaje, donde Pablo define la verdadera madurez cristiana. Ya habiendo establecido su confianza en la obra de Dios por ellos, ahora pasa a orar por la obra de Dios en ellos, en esa parte interna. Dice el versículo 9. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más. ¿En qué? ¿Abunde en qué? En el conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Es una oración por madurez. Y aquí se presentan tres conceptos. El primero, que el amor abunde. El amor es la base. Yo puedo aquí hablarles en griego y en hebreo, y está bien, no tiene nada de malo. Pero si soy frío, apático, no se acerquen a mí. No he entendido la palabra de Dios. Pablo usa el amor sacrificial, el amor ágape, ¿recuerdan? En donde primero son los demás y luego yo, porque así lo hizo el Señor, así nos ha enseñado. Y volitivo quiere decir de la voluntad y no una mera emoción. Ahora, para que este amor que ya poseen, porque el Señor ha derramado en nuestros corazones su amor, abunde y se desborde. Usa unas palabras tremendas la palabra de Dios. Ahora, la petición número 2 es que es un amor regulado, administrado, controlado por un conocimiento verdadero. El amor no debe ser ciego o ignorante. Debe abundar en un conocimiento profundo, preciso y completo del Señor. Es la comprensión madura de la verdad de Dios y de su voluntad. Pero también como petición número 3 debe ser un amor regulado por el discernimiento. ¿Qué significa esto? Se refiere a la percepción moral, el juicio práctico y el buen juicio. Yo conozco al Señor. Ahorita hablábamos del balanceo en la clase dominical, en donde empezamos a darnos cuenta en el contexto de toda la palabra de Dios para que yo sea congruente con lo que yo estoy aplicando de la palabra de Dios. Discernimiento es la habilidad de aplicar la verdad en situaciones concretas de la vida. Aquí hay un modelo de madurez que sirve de correctivo para dos errores que se cometen en las iglesias en general. El primero, contra el sentimentalismo. Un amor sin conocimiento y sin discernimiento, hermanos, es ingenuo, inmaduro y es peligroso. Puede degenerar en un club social. Puede degenerar en una iglesia que tolera todo por amor. Capaz de discernir entre la verdad y el error o entre lo bueno y lo mejor. O del otro lado, contra el intelectualismo. El conocimiento sin amor es arrogante, es frío, es inútil. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos míos, rechacemos el amor ciego. La iglesia contemporánea a menudo prioriza el sentimiento vago de amor e inclusión por encima de la verdad doctrinal y moral. Es que por amor hay que tolerar, hermano. No, a ver, espérame. Si está en contra de lo que dice la palabra de Dios, yo no lo voy a tolerar. Y por eso aquí vienen unas preguntas simplemente de reflexión. ¿Tu amor es un amor inteligente? ¿Con el conocimiento del Señor y con discernimiento? ¿Nuestra iglesia valora el conocimiento y el discernimiento tanto como el amor? ¿O toleramos el pecado, la falsa doctrina en nombre de un amor indefinido? En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, les dice Pablo que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros.
Pablo a todas las iglesias continuamente les está enseñando la misma enseñanza, la misma doctrina. Que el Señor los haga crecer, 1 Tesalonicenses 3:12, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que, o con el propósito de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Hermanos míos, el Señor manifiesta claramente que no quiere iglesias que solamente sientan, quiere iglesias que entiendan. Está bien que sintamos un amor profundo, pero también lo importante es que entendamos la palabra de Dios, no solamente sentir. La madurez espiritual requiere un conocimiento profundo de la voluntad revelada de Dios, un crecimiento en conocimiento. Colosenses 1:9 dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Y esto para qué? Para que anden como es digno del Señor. ¿Y cómo es eso? Haciendo en todo lo que le agrada. ¿Y cómo es eso? Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No hay más. No es complicado. No es física cuántica, hermanos. Ahora, el propósito y el resultado de ese amor, versículo 10, Filipenses 1, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. El versículo 10 describe el propósito de la oración. Del versículo 9, un propósito moral, a fin de que escojan lo mejor. La sabiduría que te da el estudio de la palabra y de aplicarlo a tu vida es de que escojas lo mejor. El verbo griego implica o significa probar, examinar, verificar, aprobar lo que es genuino. Mira, hermano, un amor regulado por el conocimiento y el discernimiento te va a dar la capacidad primero para evaluar, analizar todas tus opciones. Y esto pueden ser segundos, o pueden ser semanas, o pueden ser meses, depende de la complejidad que tengas. Un amor regulado por el conocimiento y el discernimiento te da la capacidad para evaluar todas tus opciones y entonces ahora sí seleccionar lo que es genuinamente superior, excelente y agradable a Dios. ¿Cuál es el resultado esperado? Mejorar tu forma de ser, mejorar tu carácter, para que sean puros e irreprensibles. ¿Qué quiere decir esto de puros? Probados por el Señor. Ahora, ¿cómo prueban los billetes si son genuinos? Hay que verlos a contraluz, ¿no? Para hacer la prueba del agua. Se refiere a una sinceridad interna. No lo estamos haciendo por hipócritas. Hay una pureza de motivo. Lo estoy haciendo porque quiero agradar a mi Señor. Por eso lo hago. Y esto ya lo hemos comentado. Yo no lo estoy haciendo porque espero que mi esposa me recompense diciendo, ay, sí, eres un muy buen esposo. Si me lo dice, qué bueno, gracias a Dios, pero yo lo estoy haciendo para la honra y gloria de Dios. Yo no espero recompensa de los hombres. Irreprensibles, no tropezar o no hacer tropezar. Tema que también platicamos en la clase hace un momento. Se refiere a una conducta externa que es intachable y no causa ofensa del Evangelio. Y hay un marco de tiempo también para el día de Cristo. Aquí ya lo mencionamos en el 6, que está hablando hasta el día de Cristo Jesús, y aquí en el 10 lo vuelve a mencionar Pablo, para el día de Cristo, ¿no? La vida cristiana, hermanos, se vive con una perspectiva escatológica. Estamos de paso porque la eternidad, toda tu vida, tus 50, 60, 80, 100 años son una micra de segundo en la eternidad que vas a vivir con el Señor. La vida cristiana se vive con una perspectiva escatológica en preparación para el día de la evaluación, porque vamos a rendir cuentas. Allá en la consumación final, en el día del Señor, persigamos lo mejor. La vida cristiana madura no consiste en elegir lo bueno y lo malo.
Eso déjaselo a los recién convertidos, a los bebés que apenas están aprendiendo que meterse una fruta que gusta, un dulce que gusta, se mete un plástico porque todavía no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. La vida cristiana madura es entre lo bueno y lo mejor. Entre lo bueno y lo mejor. El discernimiento es la habilidad dada por Dios para alinear tu vida, tu tiempo y tus recursos para las prioridades del reino. El mismo verbo se usa en Romanos, utilizado aquí en Filipenses 1:9, es el medio por el cual comprobamos y aprobamos la voluntad de Dios en la práctica diaria, en lugar de conformarnos con el mundo. Dice en Romanos 12:2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense. Y por eso les decía hace rato, la palabra de Dios no es información buena, sí, una idea interesante. No, la palabra de Dios transforma, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Tenemos una mente que nos lleva a pecar, a ser egoístas, a ser lujuriosos, a pensar en mí primero y después los demás. Así es nuestra mente, hermanos. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La meta de nuestra fe es que nuestro amor produzca un carácter puro y una vida fructífera que apunte de vuelta a la grandeza de Dios. Y versículo 11, la evidencia final y la meta suprema, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Este versículo, hermanos, presenta la culminación de la oración. Nuestra evidencia es estar llenos del fruto de justicia. Y este fruto no es el medio para ser justificados, recuerden, es el resultado. El Señor nos justificó con su muerte y después de ser justificados es que vienen estos frutos. Es el carácter justo y las buenas obras que Dios produce en la vida del creyente. La evidencia visible son estas buenas obras y una vida que aprueba lo mejor. Y la fuente, el origen, por medio de Jesucristo. Es una obra sobrenatural, producida por medio de nuestro Señor. La justicia que recibimos de Cristo, la justificación, es la fuente del fruto, hermanos. Y la meta suprema para la alabanza y para la gloria y alabanza de Dios. Ese es el proceso final, el punto final de todo este proceso. La madurez, el conocimiento y el discernimiento, la santificación del creyente tiene como fin la gloria de Dios. El fruto de justicia, el carácter piadoso, descrito en Gálatas, por ejemplo. Hay muchos versículos que podríamos mencionar ahorita, pero con Gálatas tenemos en el fruto del Espíritu. Es parte de esas evidencias. Es más, Jesús mismo conecta el fruto con la gloria del Padre. Dice en Gálatas, oye hermano, pero ¿cómo es esto del fruto? Pues dice ahí en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y dice Jesucristo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Y yo ahorita a lo mejor los podría haber metido en problemas. A ver, hermanos, ¿quién es discípulo de Jesucristo? Y todos levantamos la mano. ¿Y quiénes son siervos del Señor? Y todos levantamos la mano. Pero cuando empezamos a entender estos conceptos, ahora sí, normalmente tiene una connotación negativa, pero ahorita es válido, ¿no? Que nos tiemble la mano a levantarla. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Déjenme terminar con esto, hermanos. ¿Por qué oramos? ¿Por comodidad o por carácter? Pablo desde la prisión nos enseña a orar por nuestra manera de ser, por nuestro carácter. El reto es cambiar nuestras peticiones de oración de esta semana.
En lugar de orar solamente para superar un problema, oremos para que en medio del problema nuestro amor abunde en conocimiento y discernimiento. La seguridad del versículo 6, que Dios la perfeccionará, no nos hace pasivos, hermanos. Nos da el poder y la confianza para orar, sabiendo que oramos según su voluntad de perfeccionarnos. Que el Señor nos ayude con lo que hemos estudiado hoy para hacer su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Te pedimos, Señor, que nuestro amor crezca cada vez más y que sigamos creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de tu palabra. Anhelamos entender lo que realmente importa, con el propósito de llevar una vida pura e intachable hasta el día que regreses. Queremos estar siempre llenos del fruto de la salvación, tener el carácter justo que Jesucristo produce en nuestra vida, porque sabemos, Señor, que esto va a traer gloria y alabanza a tu bendito y poderoso nombre. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén.